tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Esto es Al Día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria de Misiones. Vamos a estar hablando de diversos temas. Hoy es el Día del Medio Ambiente. Se conmemora en el mundo esta fecha que en la provincia de Misiones tiene su correlato con un evento que está previsto en el calendario escolar y que es el compromiso con el ambiente de los alumnos de séptimo grado. Una ley que se aprobó en el año 2009 y es que en todas las escuelas hoy en el calendario escolar se produce el compromiso con el ambiente por parte de alumnos de séptimo grado. Y además repasando la provincia de Misiones que tiene el 52% de la biodiversidad, más de un centenar de áreas naturales protegidas y distintos desarrollos sustentables, sostenibles y de economía circular, se posiciona a nivel latinoamericano como custodia del ambiente. La Universidad Nacional de Misiones tiene mucho que ver en esto porque hay distintos trabajos que se desarrollan en forma conjunta. Hoy, por ejemplo, a las 9 de la mañana en el Jardín Botánico de la ciudad de Posadas hay actividades con motivo del Día del Medio Ambiente. También en esta jornada en la regional Oberá se está abordando la temática del ambiente, saben ustedes, allí en la zona del Jardín Botánico, donde se erige la Ecoescuela OGA, donde está la Escuela Secundaria de Innovación, hay un desarrollo de viveros conjuntos con la Facultad de Ciencias Forestales y la Municipalidad de Posadas para la provisión de plantines y la arborización de la ciudad. Es importante destacar esto porque la articulación de la Universidad Nacional de Misiones con distintas áreas técnicas forman parte de este ecosistema educativo, institucional y que tiene mucha relación con este 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Precisamente vamos a hablar con Romario Doman, que es de la Fundación Hora de Obrar, acerca del cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, los objetivos para el desarrollo sostenible. También la provincia de Misiones es pionera en esta temática. José Olinuc, de la Estación Experimental del INTA. También con él vamos a hablar acerca de distintas cuestiones que hacen a la investigación, cuestiones que hacen a la meteorología. Y además hay otra cuestión muy importante que es el rol protagónico que tiene la Facultad de Arte y Diseño en el mural de la Escuela Provincial de Educación Técnica. El mes de junio es un mes, sobre todo en este 2024, muy importante para la educación técnica porque una de las escuelas pioneras, la EPET número 1, UNESCO, la industrial, está cumpliendo 100 años el próximo día 9. Todos estos temas los vamos a desarrollar luego de esta primera pausa. Ya volvemos. La Universidad Nacional de Misiones se destaca por la política que desarrolla en materia de deportes. Ha sido reconocida por FEDUA, la Federación del Deporte Universitario Argentino. La UNAM ha sido sede también de eventos nacionales e internacionales y ha sido destacada no solamente por el nivel que tienen nuestros alumnos deportistas y miembros de la comunidad universitaria, porque también participan docentes y no docentes, sino por la posibilidad que le da la universidad a los alumnos a generar una doble carrera, fomentar su carrera deportiva, pero acompañar los trayectos académicos. En este sentido, en el rectorado de la Universidad Nacional de Misiones se firmó un convenio, se rubricaron estas acciones de manera conjunta entre el área de deportes de la universidad, la rectora Alicia Boren y la provincia de Misiones. Estuvieron presentes Carlos Tuti Boede por el área de deportes de la UNAM, Aldo Steinhorst, ministro secretario de Deportes de la provincia, y la rectora Alicia Boren, a quien reconocieron esta iniciativa de la universidad de permitir que los alumnos desarrollen actividades deportivas, pero también acompañarlos en el cursado de las carreras.
Sí, el deporte y la educación van de la mano, es sumamente importante este primer convenio con la universidad para seguir fomentando el deporte en la etapa universitaria, fomentar la doble carrera para que los deportistas que nos representan puedan seguir estudiando y que desde el gobierno provincial, desde una universidad pública, incentivar a los jóvenes a que sigan la práctica deportiva más allá de la etapa en la que estén y que nos representen y que se pueden hacer las dos cosas a la vez, es sumamente importante, así que muy agradecido a Tuti, al director, a la rectora que nos recibió, Alicia, y a todo el equipo, porque vamos a fortalecer esta área y darle oportunidad a estos chicos que puedan hacer las dos cosas a la vez. Realmente fomentar la doble carrera es el primer paso, darle prioridad a los chicos que compiten y que nos representan y que hacen deporte, poder tener esa flexibilidad con la inasistencia, con los exámenes para que puedan rendir, después que estos deportistas puedan cumplir con estas fechas y seguir estudiando es el primer paso. Después todo lo que tiene que ver con las competencias, el deporte universitario, trabajar desde el gobierno provincial acompañándolos, fomentándolo, incentivando a que Misiones sea una sede también de eventos de deporte universitario. Y bueno, es el primer paso, como te digo, para seguir creciendo y trabajando en conjunto con la universidad y el Ministerio de Deporte. La importancia es mucha porque a nosotros nos facilita la posibilidad de trabajar en forma conjunta con el Ministerio en ayudas mutuas, ¿no?, de actividades, y en cuanto al arreglo de infraestructura, sobre todo acá el tema de la pista de atletismo del campus, en donde participarían todos los colegios primarios y secundarios de la zona, además de toda la gente de Villa Lanús, y después los seleccionados irían a trabajar al CEPAR, ¿no? Por otro lado, con el tema de doble carrera es un paso importantísimo porque fines de junio vamos a hacer una reunión con todas las federaciones, asociaciones y los clubes de la provincia, en donde va a venir Emiliano Ojeda, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, y vamos a firmar un convenio, cosa de que todos los pibes que están haciendo un deporte de mediano y alto rendimiento tengan la posibilidad de seguir estudiando y sea contemplado dentro de las instituciones educativas donde están. Y así repasábamos las declaraciones de Aldo Steinhorst, ministro secretario de Deportes de la provincia, y Carlos Tuti Boede, responsable del área de deportes de la UNAM, acerca de este convenio con la rectora Alicia Borem, la Universidad Nacional de Misiones, sobre la doble carrera, la carrera académica y la carrera deportiva. Pausa y ya volvemos. Y seguimos al día por UNAM Transmedia. Estamos aquí en la Universidad Nacional de Misiones y vamos a hablar con la gente de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en Cerro Azul, porque bueno, nos interesa un poco conocer acerca de estos cambios climáticos, ¿no? El cambio climático, pero no en esta expresión general que hoy se habla mucho, porque hoy es el Día del Medio Ambiente, sino cómo va cambiando el clima, cómo va cambiando la temperatura. Y sobre todo, en la voz de José Olinú, que es meteorólogo del INTA, cómo afecta esto a los cultivos, a las plantaciones, el fenómeno de la Niña en general. José, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, José, si podemos encender el micrófono para establecer esta comunicación, esta videollamada. Queríamos conocer justamente acerca del efecto de estos cambios de clima en los cultivos. José, ¿nos estás viendo, escuchando? Bueno, tenemos un inconveniente técnico. Le pedimos a José que encienda el micrófono de su computadora, entonces nos puede escuchar. Decíamos, hay numerosas situaciones que se están planteando con los cultivos, sobre todo los agricultores familiares, que están notando una situación de variación muy extrema del clima. Temperaturas muy frías, noches muy frías, días muy soleados, temperaturas
que incluso superan la media establecida para este tiempo del año. Y este efecto en los cultivos está generando, por ejemplo, que haya menos productos de hoja en las ferias francas. También se altera el normal desarrollo del ciclo de otros cultivos y esto se nota en el faltante del stock en la producción. Pero bueno, decíamos al principio, queremos conocer en la palabra del meteorólogo del INTA de Cerro Azul, José Olinuc, cuál es esta situación. A ver, José, ahora estamos en contacto, ¿nos estás viendo, escuchando? Yo le estoy viendo y escuchando Bien ahí. perfectamente. Perfecto. Bueno, estábamos hablando, José, de este tema del cambio de clima. Calor, frío extremo, el efecto de la niña. ¿Qué podemos decir desde lo profesional como meteorólogo? ¿Cuál es la situación? Sí, estamos transcurriendo una época donde se están viendo los últimos, la última influencia del fenómeno del Niño. Más bien a partir de ahora ya entramos en el próximo trimestre, junio, julio, agosto sería, esperando lluvias ya por debajo incluso de los valores normales, porque el Niño más bien se dejó de, digamos, de influenciarnos en este fenómeno de las lluvias aproximadamente en el mes de marzo, abril, y estamos teniendo cambios bruscos. Tenemos que tener en cuenta que en mayo, acá en el INTA de Cerro Azul, por ejemplo, tuvimos 247,5 milímetros de lluvia en el día, en un solo día, en el día 2. Y en el mes de mayo ha llovido 403 milímetros, un valor que se ubica por encima de lo normal, digamos, duplica el promedio. Y es de esperar que en el mes de junio, que está transcurriendo, bueno, hace pocos días, tengamos menos lluvias, o sea, escaseen las lluvias. ¿No vamos a tener la misma cantidad de agua que en abril y en mayo? Claro, ya no vamos a tener tanta lluvia como tuvimos los meses anteriores. Históricamente, o sea, analizando los datos que nosotros tenemos de 57 años, yo lo que estoy viendo que en el trimestre junio, julio, agosto, las lluvias se están haciendo menores, están disminuyendo a medida que pasan los años, ¿no? Y encima este año ya vamos a tener o sea, no vamos a tener la influencia del Niño y ya estamos en una situación neutral y por entrar, digamos, bajo los efectos del fenómeno de la niña. Todo eso hace que en el próximo trimestre o en el que ya empezamos, digamos, junio, julio, agosto, se esperan lluvias menores a lo normales. ¿Cuál es el efecto en la tierra, el comportamiento en la tierra y por ende en los cultivos, ¿no? Por lógica? Exceso de agua, después baja en la cantidad de agua, temperaturas por ahí extremas de frío a calor, digamos. ¿Va a tener un efecto en los cultivos esto, José? Sí, ya tuvo, porque tuvimos en octubre y noviembre unas lluvias muy elevadas que ocasionó numerosos inconvenientes, pérdidas de cultivos, como fue el caso hablaba con algún técnico de INTA que me explicaban en la zona del Alto Uruguay, donde se había perdido gran parte de la cosecha, por ejemplo, de maíz y de pasturas, del cultivo del mamón, en esa fecha por los excesos. Y también en esta fecha por el ataque, digamos, de ciertas plagas que también le siguió afectando a las pasturas. Pero siempre estos cambios bruscos de mucha humedad y después de muy poca y de altas temperaturas y de bajas temperaturas, no es beneficiosa para los cultivos. Incluso, Ahora, sí, sí, se desarrollan plagas también, ¿no? Que terminan atacando a los cultivos ante este exceso de humedad. claro, por este exceso de humedad, en el caso de la yerba mate, por ejemplo, si hay mucha humedad y poca leofanía, se produce la caída de hojas, que es consecuencia de la aparición de un tipo de hongo, ¿no? En el caso del maíz, hubo serios problemas
también la aparición de la chicharrita que llaman, que es una plaga que a nivel nacional ha ocasionado una pérdida muy cuantiosa. Y también en las pasturas, en ciertos lugares fue un ataque de un tipo de oruga, en el pasto estrella, por ejemplo, fue también muy grave. Y todo eso por los cambios de las variables meteorológicas y tan bruscas, ¿no? Este efecto de exceso de agua, a veces uno ve y quizá es algo solamente a la vista, ¿no? Porque el efecto está más abajo. El otro día circulando por la ruta 14 en la entrada a Campoviera, ahí en la zona de la Itá, se veía el té reverdecer como nunca. ¿Eso es bueno, es malo, es así una apariencia nomás de que está reverdeciendo y por debajo hay algún efecto negativo? Claro, el té deja de crecer en invierno por las bajas temperaturas, pero veníamos ahora todavía con temperaturas relativamente elevadas y con suficiente humedad. Eso hacía que todavía esté en crecimiento, pero ya eran las últimas cosechas que se hacían en el mes de abril y en mayo, digamos, mejor dicho, y ahora prácticamente ha finalizado. Ahora, ya no es normal que siga brotando. Claro. Se altera todo el ciclo. Se altera todo el ciclo, justamente porque lo normal sería que continúe el frío y que la brotación finalice totalmente, José, para empezar sí. nuevamente en el mes de agosto. Y a este brotar, clima ¿no? así con atisbos tropicales también hace que por ahí uno vea determinados árboles o plantas florecidas, como que están captando como si fuera primavera, ¿puede ser también? Claro, hay un cambio en muchas plantas cuando las temperaturas aumentan y disminuyen en pocos días y continúa esa variabilidad en el tiempo. Lo normal sería que cuando hace frío dejan de crecer, incluso en muchos frutales caen las hojas y cuando vuelve a aumentar las temperaturas, que ya se alargan los días, ahí es cuando deberían empezar a brotar y a florecer. De lo contrario, se produce un desequilibrio en las plantas y uno puede ver durazneros que ya están floreciendo cuando lo normal sería que florezcan en pleno agosto y para septiembre, ¿no? Decían que cuando venga el veranillo de San Juan recién se iba a producir esto, ¿no? Se adelantó todo. Y ya estamos entrando evidentemente en lo que se llama popularmente el veranillo de San Juan, ya estaríamos justamente entrando ahora y en los próximos días, ¿no? Los cultivos bajo tierra, acaso zanahoria, mandioca, ¿también sufren estos efectos, digamos? ¿Bajo tierra es peor por ahí? Y hay cultivos que incluso también me informaban desde la zona, por ejemplo, de 25 de Mayo, Colonia Aurora, donde plantan muchos mamones, que cuando hay mucha humedad en la tierra se pudren, como diría comúnmente, las raíces y se ha perdido gran parte de la cosecha, que era la que se había sembrado en agosto, en fines de julio, agosto y septiembre, que ahí tuvieron que volver a plantar, por ejemplo, el mamones, ¿no? Y hay otras plantas que sí, en general todas se ven afectadas. Un cultivo de mandioca que esté hecho en un terreno que se inunda muy anegadizo, también sufre las consecuencias y se pierden las raíces, se pudren por ataque de hongos también. Bien, José, muchas gracias por estos datos, muy sustanciosa esta charla. Estamos en contacto y bueno, quedó clarísimo este efecto del cambio de clima que están sufriendo los cultivos y que obviamente se siente en toda la región de la provincia de Misiones. Muchas gracias, que tenga usted muy buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, así hablábamos con José Olinuc de la estación del INTA en Cerro Azul, hablando acerca del último tramo del Niño, el ingreso al fenómeno de la Niña, el exceso de agua en el mes de abril y en el mes de mayo, la escasez de agua que se prevé de lluvias para el mes de junio y cómo afecta esto a los cultivos. Daba el caso del mamón en 25 de mayo, donde se pudrieron las raíces y se perdió la producción. Hablaba de cómo afecta esto, por ejemplo, a la mandioca, la zanahoria, cómo se resienten los cultivos, este desfasaje en el reloj biológico de determinados cultivos que están florecidos,
como leyendo que estamos en primavera. Y bueno, todo este barajuste que se produce a consecuencia del cambio climático y estos cambios bruscos de temperatura y temperaturas extremas durante la noche y el día. Una situación que se va a profundizar, pero que viene siendo monitoreada por el INTA. Pausa y ya volvemos. Continuamos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria de Misiones, Día del Medio Ambiente. Una conmemoración que, como lo decíamos en la apertura, tiene con un rol protagónico a la provincia de Misiones. Por distintas políticas de Estado que se vienen desarrollando, podemos enumerar decenas de leyes en cuanto a cuidado del ambiente, la biodiversidad, multiplicación de áreas naturales protegidas, y sobre todo la sostenibilidad y sustentabilidad, la eficiencia energética, la concientización, digamos esto de incorporar estos contenidos desde las primeras infancias, desde los primeros niveles educativos. Estamos con Romario Doman de la Fundación Hora de Obrar para hablar acerca de una jornada sobre cambio climático que organiza el Ministerio de Energía de la provincia de Misiones. Romario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día a vos, al piso y a toda la audiencia. Así es, hoy es un día muy importante, pero que bueno, es un día de celebración, de conmemoración, de poner la temática sobre la mesa, pero que bueno, en este caso el tema ambiental ya no es una temática de un solo día, es una temática que nos atraviesa prácticamente todo el año y no solamente, y lamentablemente con las situaciones complicadas o el pase de factura, podríamos decirlo, que nos está pasando la naturaleza, que nos está pasando el planeta. Y ese pase de factura lo vemos lejos, lo vemos en otros países. Ahora las inundaciones que están atravesando varios países del centro de Europa, acá muy cerca las inundaciones en Brasil, recordemos, con pérdida de vidas y millones de dólares de inversiones que fueron destruidos y que va a llevar su tiempo la recomposición y Misiones no queda aislada. Podemos agarrar una ventana de los últimos 4 años y realmente nos tocó de cerca, nos tocó muy de cerca, y ni hablar del área productiva, de la escasez de agua, de las declaraciones de emergencias que sucedieron. Así que las problemáticas ambientales y climáticas están a la orden del día y bueno, ese es el espacio que estamos hoy para poder reflexionar y mostrar las acciones concretas y las necesidades y las acciones que se están realizando en este momento. ¿Cómo va a ser esta jornada? ¿Cómo la van a implementar, Romario? Bien, esta jornada arrancó a las 9 en el Auditorium de la Tierra Sin Mal, que se da también en el marco de la conmemoración coorganizado por Misiones Online, que cumple 25 años, así que este medio lo que hace es poder invitar a diferentes disertantes mostrando acciones que se están realizando tanto en Misiones, pero también por sobre todo la región. Hay exponentes de Brasil, de Paraguay, de Perú, de diferentes organizaciones, ya sea empresas, organizaciones de investigación, instituciones de investigación como el INTA, y representantes gubernamentales. Así que bueno, una mesa amplia que arrancó hoy a las 9 con la presencia del gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua, dando la bienvenida y por sobre todo notando la importancia de este día para la sociedad toda. Ahora, ¿cuán importante es que, digamos, un Estado, como el caso de Misiones, y la Cámara de Representantes tomen esta temática y la trabajen? Porque hoy estábamos hablando en la apertura, Misiones, digamos, tiene decenas de leyes en la materia, es el primer Ministerio de Cambio Climático de Latinoamérica, se aborda la temática del ambiente desde la currícula educativa. Ya Misiones tiene un cambio de conciencia en lo que es el cuidado del ambiente, que va de los niños incluso.
Y el hecho de que, por ejemplo, hoy en esta charla se involucre también al sector privado. ¿Es clave eso también, que el sector privado se involucre en esta temática? Por sobre todo, como mencionaste, es el primer Ministerio de Cambio Climático, pero también fue en su momento el primer Ministerio de Ecología del país, que ya ha pasado su tiempo, y eso habla de más de 30 años, incluso en algunos casos, de políticas que van bueno, con un rumbo claro, digamos, que en este caso es la preservación, la conservación, el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible, porque no estamos hablando de dejar de hacer una actividad productiva por conservar, sino de cómo trabajar en armonía con el ambiente. Así que en ese sentido apuntan esas entes del organismo provincial, así como también de los municipios, que es increíble la cantidad de municipios que tienen un área de ambiente, un área vinculada al agro sustentable, así que eso también como va permeando en los municipios y bueno, después también los diferentes otros organismos. Mencionaste un punto claro que es el sector privado en el cual muchos de los recursos renovables que va utilizando, ya sea el suelo, la madera, el agua, también es limitado. No es algo que podemos disponer para siempre y que cada vez, por malas prácticas, puede ser más difícil de conseguir Ujú. o se destruye. Así que es como también el sector privado acompaña y que a la larga, a largo plazo, mantenemos ese recurso natural para poder seguir aprovechándolo y también para nuestras generaciones futuras. Así que bueno, el sector privado está presente con diferentes cámaras empresariales que se fueron invitadas y están presentes representando a esas cámaras productivas de diferentes rubros. Y bueno, de nuevo, el sector empresarial es clave y también una de las... van cambiando en este sentido las normativas internacionales de exportación, por ejemplo, y muchas de las charlas vinculado a justamente la nueva normativa europea que te exige de que tu producción, ya sea ganadera, forestación o cerealera o de cualquier índole, no debe venir de deforestación de los últimos años. Es decir, también cómo ir aprendiendo de las diferentes normativas para poder seguir exportando, como tenemos varios de los productos misioneros que son para ese ámbito. Justamente, qué importante, Romario, que se involucre, además del sector privado, el sector agrícola con prácticas sostenibles. La provincia de Misiones, así como es la primera que tiene ley de humedales, también es la primera provincia que tiene ley de bioinsumos, productos orgánicos certificados que en el mundo pueden valer hasta 5 veces más de su valor normal o productos convencionales con el uso de biocidas. Esto también contribuye, digamos, a generar una etiqueta de Misiones en el mundo. Así es, eso la verdad que llena de orgullo poder decir que tenemos esas normativas, pero por sobre todo que son no solo normas, sino que son experiencias concretas que uno lo ve en el territorio, con productores que lo van utilizando, con empresas que lo van utilizando, y en los técnicos de los diferentes, ya sea ministerios, como otros organismos como el INTA, el INIM, que hacen extensión, o las universidades también, que van mostrando y con resultados estas nuevas prácticas, prácticas que ya la vienen haciendo con otros manejos, unos manejos más sostenibles a lo largo del año para poder ir erradicando paulatinamente esas prácticas antiguas que por ahí generaban algún daño como la erosión por sobre todas las cosas. Y bueno, eso nos posiciona obviamente como en esa etiqueta más ambientalmente amigable, una etiqueta verde, podríamos decirlo, y que también hace muy poco daban los resultados dentro de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de la cantidad de hectáreas y de productores que están haciendo la certificación agroecológica, que son campos que están en transición hacia sistemas agroecológicos certificados por el mismo Estado. Así que también poder acompañar a esos productores a tener su certificación y bueno, después poder por sobre todo ponderarlos, porque esto no es una cuestión solamente ambiental y económica, sino también de salud clave. Hoy una de las disertaciones va a ser sobre la salud vinculada al cambio climático y en este caso vinculado también a la forma de alimentarnos.
Es importante esto de, digamos, de generar esta certificación ambiental y que los productos también tengan esta posibilidad, ¿no?, de certificarse a nivel internacional, incluso generando más valor agregado para el productor, para la persona que se dedica a cultivarlos. Romario, esta es la única actividad de la jornada, ¿no? Después siguen otras actividades técnicas permanentes seguramente durante todo el año. Así es, decirte también que hoy estoy muy contento, pero ya lo veía en la semana, de la cantidad de actividades vinculadas al Día del Ambiente que se están realizando en las diferentes instituciones que no son tradicionalmente, podríamos decir, del ámbito ambiental, pero que están incorporando estas temáticas con acciones concretas, pero también reflexionando. Vi muchísimas cámaras de diferentes grupos económicos o de trabajadores, de instituciones, de escuelas, de municipios, prácticamente, seguramente casi el 100% de los municipios están con alguna actividad vinculada a lo ambiental, vinculada con lo educativo, la educación ambiental. Así que eso es algo también que nos pone orgullosos a los que estamos en la temática, porque vemos que has logrado esa transversalización hacia todos los espacios. Y mencionaste el legislativo, el ejecutivo y también el judicial, que está tomando carta en el asunto. Y bueno, Misiones también hace muy poquito declaró esa ley de la creación de los juzgados ambientales, que bueno, está pronto a hacer efectivizarse estos espacios. Bien, Romario Doman, muchas gracias por esta comunicación. Importante la tarea que vienen desarrollando desde Hora de Obrar y bueno, a seguir conmemorando y a seguir sobre todo concientizando sobre el cuidado del ambiente y la biodiversidad. Así estábamos con Romario Doman hablando acerca de este tema. Hoy es el Día del Medio Ambiente y en esto también, así como mencionábamos la importancia de la legislatura provincial en leyes estratégicas del cuidado del ambiente y la biodiversidad, debemos mencionar a la Universidad Nacional de Misiones, que en manera colaborativa, en conjunto con otros organismos del Estado, desde su Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, desde la Facultad de Humanidades, desde Ciencias Económicas, Forestales, Ingeniería, Artes, desde todas las unidades académicas, contribuyen también al cuidado del ambiente y a las acciones en favor del ambiente. 16.000 kilómetros cuadrados de selva paranaense en el territorio provincial, más de un centenar de áreas naturales protegidas por ley de la Cámara de Representantes. También tenemos el 52% de la biodiversidad alojada aquí en la provincia de Misiones, el 52% de la biodiversidad de la República Argentina, y además un esquema educativo que promueve el cuidado del ambiente. Pausa y ya volvemos. Y hablábamos en estos días de Ni Una Menos, las manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país, también aquí en la ciudad de Posadas. Está con nosotros la magíster Gisela Espaciuk, hoy secretaria general académica de la Universidad Nacional de Misiones, pero impulsora también junto al colectivo de organizaciones de este Ni Una Menos, que está cumpliendo 9 años. Gisela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? 9 años, así es, vamos camino a una década, ¿no?, de trabajo sistemático desde los movimientos, organizaciones de mujeres, en defensa de la no violencia, en la visibilización de lo que significan las distintas opresiones y las distintas formas a las que nos expone este mundo, esta vida en la que vivimos, sobre todo las mujeres. Y es un Ni Una Menos muy especial también, ¿no? Porque no solo reivindicamos no a la violencia, no a los femicidios y travesticidios, sino que otra vez salimos a tener que visibilizar lo que está pasando en la vida cotidiana de muchísimas mujeres y sus familias, ¿no? Volvimos a tener que pedir para que se resuelva el hambre, para que se resuelvan condiciones de trabajo, ¿no?, cuando veníamos de una agenda bastante más estratégica y de fortalecimiento
nos encontramos otra vez debatiendo como si hubiéramos vuelto mucho antes de una década. Retrocedimos. Absolutamente. Ajá. Sabemos que desde la Facultad de Humanidades, en tu gestión, Gisela, se han impulsado pero muchísimas, innumerables acciones que han posicionado, digamos, a esto a nivel social. Y justamente esto apuntaba a la pregunta, ¿no? Qué triste ver cómo hemos retrocedido como sociedad a consecuencia de cuestiones que vienen desde el gobierno nacional, digamos. Así es, ¿no? Un gobierno y un modelo impulsado desde este gobierno que es el del retiro del Estado. Y en ese retiro del Estado todos nos vemos afectados, algunas mujeres más que otras inclusive, ¿no? Vos decís, la universidad puede seguir teniendo políticas de bienestar estudiantil con énfasis en las mujeres, intentando que se queden, pero no alcanzan cuando no hay una integralidad de abordajes que permitan que las mujeres lleguen, aún con niños y demás, ¿no? Porque hoy hay un montón de alumnas que nos dicen, tenemos que dejar la carrera, que con las dificultades que teníamos habíamos podido llegar, la beca de guardería nos ayudaba o de cuidado nos ayudaba, etc. Pero hoy tenemos que trabajar más horas, o me echaron y tengo que ver cómo hacer para poder, más allá de lo importante del pasaje gratuito, ¿no? Claro. Nuestra provincia mantiene varias condiciones que facilitan procesos, pero sin embargo, la verdad que hay que volverlo a decir, estamos en una situación bastante crítica y en ese marco también las mujeres debatimos el no a la ley bases. Preocupa también el discurso desde el Estado, que genera cierta animosidad en la gente. Sí, discursos de odio, o sea, nos confronta, vuelve a ponernos a mujeres contra varones, a varones contra otros, a varones contra varones, a pobres contra pobres, a trabajadores contra trabajadoras, o sea, la verdad que es muy preocupante la narrativa, porque en definitiva perdemos todos nosotros, que somos los que no somos la casta, tomando palabras de esas narrativas en este momento, ¿no? Y perdemos sobre todo derechos conquistados históricamente y desde el lugar de las mujeres que además se profundizaron en las últimas 3 décadas, ¿no? Entonces, bueno, claramente estamos preocupados y con la ley base, que parece que una ley es muy lejos a uno, bueno, las mujeres queremos seguir jubilándonos y entendemos que esta propuesta de ley bases va directamente contra nosotras o contra muchas de nosotras, ¿no? Contra las amas de casa. Hasta ahora nosotros podíamos reconocer que por cada hijo valían 2 años de trabajo para imputar a los 30 años que te pedían mínimo de aporte para una jubilación, o la moratoria. Hoy nada de eso, con esa propuesta de ley base, pareciera que se vaya a mantener. Al contrario, nos quieren elevar la edad jubilatoria. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las particularidades de ser mujeres, de cuidar, de atender las familias y demás, y de trabajar afuera de la casa o estudiar, que la ley base está atacando, entre muchas otras. Este es un ejemplo, ¿no? El no llegar a fin de mes también es violencia. Es violencia, exactamente. Es violencia, y el otro día alguien me decía, es violencia simbólica. No, es violencia bien real. Eso es tangible. Es real, es tangible. Claro. Y las mujeres siempre somos el eslabón más débil en momentos de crisis, ¿no? Cada vez que hay crisis económica, hay precarización de las mujeres, de los trabajos, hay precarización de la vida, de nuestra vida cotidiana. Postergaciones de las mujeres. Y vuelvo a insistir, en esto, algunas lo padecen mucho más que otras. Yo el otro día acompañaba a mujeres que están frente a los merenderos, ¿no? Frente a los comedores, que lo hacemos siempre, esa tarea comunitaria, como una opción personal de proyecto de vida, de trabajo por los derechos de los demás, por las mejoras de condiciones de bienestar. Y hoy, habiendo alimentos guardados en determinado, no se liberan, y hay hambre, hay necesidad, y son las mujeres las que están peleándola y buscando desde los lugares solidarios cómo paliar o poner parches a algo de lo que debiera estar ocupándose el Estado. Y hay una cuestión silenciosa que es esto también, la cuestión psicológica de alguien que está frente a un merendero y ve que no tiene para la gurizada, o está frente al hogar y ve que su marido no tiene trabajo, que no le puede dar el mínimo a sus hijos, o no puede comprar un remedio. Exactamente. Las condiciones de salud mental, que con la pandemia ya generaron particularidades, en estos momentos se agudizan. No solo de las mujeres, como vos bien decís, estamos hablando, el feminismo trabaja sobre la idea de democratizar las familias, por eso nos importan también los varones, y como vos bien decís, se acrecienta cuando convergen factores negativos que hacen que sea sumamente difícil, por más disposición personal, por más gana que alguien tenga de conseguir trabajo o de que el trabajo alcance, ¿no? Hoy es todo inversamente proporcional, porque cuando uno tiene salarios que aunque uno pueda considerar bajos, estamos en época de estabilidad, ese salario, aunque entre comillas uno lo considere bajo e insuficiente, está acompañado por otras protecciones estatales. Ahora, cuando ese salario bajo
se le quitan las protecciones estatales, hospitales, etcétera, etcétera. Si tengo que pagar la vacuna, ya tengo que sumar otro gasto que antes no tenía. Entonces se complejiza, además se aumenta todo, la carestía de la vida, se complejiza la posibilidad de las condiciones de producción de la vida. Aparte de ese, digamos, el discurso de este poder, porque ni sé si llamarlo este color político, porque de político está muy lejos, digamos, estigmatiza y como que sectoriza. Sin embargo, en las políticas del Ni Una Menos, los hombres participamos activamente, fue un trabajo articulado, y acá lo que se pretende, porque ahí es como que dividir, ¿no? Como decías, enfrentarnos. Hay narrativas de confrontación, de odio, que nos hacen daño a todos si nos enganchamos en eso, ¿no? Y que quede claro que obviamente una no está en desacuerdo con mejorar todo lo que haya que mejorar en la cadena de políticas públicas, en la cadena de redistribución. Las feministas más que nadie peleamos porque no haya corrupción, porque se investigue lo que se tenga que investigar y demás en cualquier gobierno. Pero contra lo que estamos claramente en desacuerdo es contra gobiernos que mantienen modelos de vida en donde la mayoría de nosotras y de nuestra familia y los trabajadores quedan afuera, donde al Estado no le interesa lo que nos pasa. Doy el ejemplo de las vacunas nomás, ¿no? O sea, las vacunas nos protegen a todos. Hemos erradicado enfermedades gracias a las políticas de vacunación. Hoy no tenemos, si no tenés para exponés a tus hijos, nos exponemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pensemos nomás en el dengue. Nuestra provincia es una de las provincias que tiene la vacuna del dengue de modo Cero gratuito. presencia del Estado Nacional, cero. Claro. Entonces digo, en eso, y también el contrapunto entre lo que pasa a nivel territorial, local situado, con lo que está pasando a nivel nacional. O sea, nosotros todavía tenemos en la provincia protecciones que permiten acompañar procesos, pero que se complejizan cuando el Estado Nacional se retira totalmente del resto de las protecciones, ¿no? Inclusive de discutir la coparticipación y el derecho de las provincias. Bueno, hoy la feminista, en este marco Ni Una Menos, cuando creíamos que podíamos, insisto con esto, fortalecer y tender a cuestiones mucho más estratégicas para la vida de todas y de nuestra familia, tenemos que volver a discutir cuestiones que pensamos que, no que estaban erradicadas, pero sí que no iban a ser de la profundidad otra vez que están siendo, ¿no? Cuestionadas, ninguneadas, negadas. Todos estos asuntos de las mujeres, de la salud de las mujeres, de la salud mental, de la discapacidad, de un montón de cuestiones están siendo negadas por este gobierno y por su modo de pensar cómo tiene que funcionar la sociedad, donde cada uno de nosotros tiene que hacer cargo solo de resolver su vida. Las feministas decimos no. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar, cuántas generaciones recuperar esto que hemos retrocedido? No sé, será no lo vamos a ver nosotros. Y capaz que no. Es la verdad que es sumamente profundo y es doloroso, ¿no? Es doloroso, bueno, una siempre tiene como feminista y militante y defensora de la política, porque voy a seguir defendiendo la política como herramienta, y las feministas defendemos la política en general. Feminismo es un movimiento que ha dado sobrada cuenta, y el Ni Una Menos en ese marco, de que somos capaces de poner las diferencias, las coincidencias por encima de las diferencias, porque no tiene color político partidario el feminismo, hay de todos los grupos, ¿no? Y hemos logrado debatir horizontalmente esas diferencias y empujar en el buen sentido y construir agenda pública y leyes inclusive, ¿no? En articulación, como decís vos, con varones, con otros sectores, otras identidades, con los legisladores y demás, porque hubieron gobiernos que nos escucharon, que hicieron propio de asunto público temas que eran antes de la vida privada. Hoy estamos retrocediendo, pero insisto, no solo nosotros, no solo en la agenda de las mujeres, de las diversidades o en la agenda feminista, sino en la agenda de la calidad del bienestar, de la justicia social. Es realmente grave y ojalá estemos a la altura de las circunstancias para volver a defender la política, volver a militar una forma de vivir en común, donde lo colectivo sea lo que prime, ¿no? Y no las confrontaciones. Gisela, sabemos, bueno, que estás en contacto permanente con el ámbito universitario. ¿Cómo se vive en el núcleo de la universidad esto, ¿no? Todo lo que generaron ustedes desde Humanidades para toda la universidad, ¿cómo se vive y cómo se trata de sostener a nivel local esto? Bueno, creo que la universidad tiene claramente una posición de sostener todo e inclusive de hacer la apuesta de aún en la emergencia presupuestaria, incrementar la apuesta de trabajar los temas, de abordarlo y de sostener las políticas de género que vinimos impulsando. Y en eso, la diferencia también está en que volvemos a ser las mujeres y los varones que nos acompañan, sobre todo las que ponemos el cuerpo para sostener
eso y que hoy nosotros no tenemos aportes dentro de las políticas del Estado Nacional, las universidades para las cuestiones de género, que las tuvimos. Cuestionábamos que era poco, que queríamos más, porque bueno, siempre, claro. Algo había. Pero había, estábamos auditadas, rendíamos los fondos, ¿no? Hoy es la voluntad de la universidad y la voluntad de las personas y las disposiciones personales que colectiva y solidariamente seguimos poniendo, contribuyendo como para que no se retiren y que los demás, los de afuera, no logren el objetivo que quieren, que es que nos quedemos sentadas y digamos, bueno, listo, basta, hasta acá. No lo van a lograr, digamos. Gisela, un placer charlar contigo. Igualmente. 9 años del Ni Una Menos, Gisela Spasiuk, hoy secretaria general académica de la Universidad Nacional de Misiones, durante muchos años decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, protagonista, incluso hablábamos antes de salir al aire, esta tormenta es peor que la de Macri, ¿eh? Peor, es muy distinta además, creo que ninguna categoría ni forma de analizar la política y lo político anterior alcanza. Ahora estos neoconservadurismos, estas formas de derecha, ultraconservadoras además, ameritan que lo pensemos, y ahí hay un papel de la universidad muy importante, ¿no? Y de las feministas en la universidad, de dar cuenta desde otros registros de lo que está pasando, dar inteligibilidad para que podamos encontrar alternativas. Con las viejas recetas no van a ser. Turbulencias que se pasaron, pero bueno, nunca se llegó a este punto. Bueno, sí. Aquí con Gisela Spasiuk, hablando de los 9 años del Ni Una Menos, cerramos al día en la jornada de hoy, en el Día del Ambiente. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Gracias y buenos días.